Bueno, entonces recordemos que tenemos este esquema básico para un ciclo Rankine orgánico, y la fuente de calor de este ciclo Rankine orgánico es el aprovechamiento térmico de los gases de escape que provienen de un motor de combustión interna, sea o un flujo de gases con una temperatura disponible. Entonces, para este caso vamos a suponer que tenemos unos gases a 250 grados centígrados, y esa temperatura nos sirve para inyectar energía a un fluido orgánico dentro de un ciclo Rankine. En la clase pasada habíamos definido todas las ecuaciones de energía, de análisis del proceso, y también habíamos empezado a escribir un código para analizar la termodinámica del ciclo para cualquier flujo refrigerante. Entonces programamos el refrigerante, que puede ser en realidad cualquier fluido, de esta forma. Iniciamos con el proceso 1-2, el proceso 1-2, que es el proceso que salta desde aquí. El proceso 1-2 es el proceso que va Ingeniero desde... apagó el micrófono y no sabemos si está hablando. Listo, muchachos, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Ok, entonces les decía, en la clase pasada habíamos determinado las ecuaciones de balance de energía de un ciclo orgánico. Este ciclo orgánico es alimentado con los gases de escape de un motor para la generación, o una fuente de un flujo de gases caliente, pues cualquiera que se pudiera utilizar a nivel industrial. Calor residual, llamémoslo así. ¿En qué habíamos definido la clase pasada? Habíamos definido un estado 1 y habíamos definido un estado 2 a través de la definición de la presión de baja y la presión de alta del ciclo. Entonces ya tenemos el estado 1, tenemos el estado 2 definidos por la presión de baja y la presión de alta. Tenemos estos datos: una temperatura de 250 grados centígrados para los gases de escape, una presión de gas de 110 kilopascales, un flujo de gas de 0.0189 metros cúbicos segundo, la densidad del gas y el flujo másico del gas. Aquí lo que tenemos es un flujo volumétrico pasado a un flujo másico. Entonces nosotros aquí calculamos los estados y podemos ver aquí los estados termodinámicos. Tenemos el estado 1 completamente definido y el estado 2 completamente definido. Ahora analicemos qué sigue. Ahora lo que sigue es saltar del estado 2 al estado 3. Pero del estado 2 al estado 3 tenemos aquí un dispositivo. Este dispositivo viene siendo el sistema de recuperación de calor, o lo que sería equivalente en el ciclo Rankine la caldera. ¿Cómo resolvemos este proceso? A través de un balance de energía entre los dos flujos, porque sabemos que el calor que retiramos a la línea de gases es la misma cantidad de calor que le inyectamos al fluido orgánico, asumiendo que la efectividad de intercambio es de 100%. Entonces vamos a plantear el balance de energía, e inmediatamente esa ecuación de balance de energía la planteamos acá. Entonces aquí tenemos, para el intercambiador de calor, tenemos en la entrada un fluido, la entrada de fluido orgánico, un M punto de fluido orgánico que entra a una presión 2 y una temperatura 2, y tenemos un fluido orgánico que entra a una presión 3 y una temperatura 3. Lo primero que debemos conocer aquí es cuál es la caída de presión teórica en un intercambiador. Entonces la caída de presión se asume para el ciclo ideal, que es 0, y es como la vamos a trabajar por lo pronto. Eso me ayuda a definir entonces que la presión 3 va a ser igual a la presión 2
Por ejemplo, también puedo definir para los gases que la presión 6 va a ser igual a la presión 5. Entonces, todo esto simplemente por decir que el delta P es 0. Pero igual yo al sistema le puedo colocar una caída de presión cualquiera. Una caída de presión cualquiera. También tenemos entonces la ecuación de energía, que tenemos que el flujo de gases por el C sub P de los gases por la diferencia de temperatura entre entrada y salida es igual al flujo másico de fluido orgánico por la diferencia de entalpía. ¿Cierto? Entonces vamos a escribir esta ecuación. Pero antes vamos a definir esta temperatura 5. ¿Cuál viene siendo la temperatura 5? Vamos a dibujar acá el proceso. En este caso la temperatura de 5 viene siendo los 250 grados centígrados, que es la temperatura con que los gases salen del motor. Entonces vamos aquí al código. Vamos a definir aquí, vamos a colocarle un título aquí. Esto es proceso 2.3, adición de calor a presión constante. Entonces vamos a definir el estado, vamos a definir a qué es la temperatura 5. Esa temperatura 5 es la temperatura del gas a la salida del motor, y la tenemos aquí como T de gas. Entonces aquí tenemos T gas. O sea que lo que hacemos es que simplemente T5 es igual a T gas. Y vamos a definir la presión de 5. Presión de 5 va a ser igual a la presión de gas. Definidas T5 y P5, podemos calcular el resto de propiedades. Ahora, aquí recordemos, vamos a colocar aquí un comentario. Se puede asumir el gas con propiedades del aire. Esto es lo que en el ciclo Rankine recuerda que se le llama el ciclo de aire estándar. Las propiedades del aire van a ser muy parecidas, las propiedades de transporte del aire van a ser muy parecidas a las de gas de combustión, y uno las puede, digamos, que aproximar así. En ese sentido podemos calcular la entalpía en 5. La entalpía en 5, y recordemos una cosa: cuando estamos trabajando con aire y definimos que el aire va a ser un gas ideal, la entalpía solamente se calcula en función de la temperatura. Entonces vamos a utilizar la función entalpy del fluido a la temperatura igual a la temperatura 5. Y vamos a calcular ahí. A ver, aquí tenemos un error. Ok. Este es fluid. A ver si ahora sí.
H5 es la entalpía del fluido a la temperatura 5. La temperatura 5 es la temperatura de gas. Vamos a revisar aquí las propiedades. Verificar que esté en grados centígrados. Ah, no, mentira, perdón. Como estamos hablando de aire, aquí el fluido es aire. Simplemente el fluido de trabajo es aire. Entonces con eso determinamos la entalpía en 5. Flujo másico de aire. Vamos a determinar la presión en 6. Que es igual a la presión en 5. Aquí argumentamos que la caída de presión es 0. Ahora vamos a definir la temperatura de salida de los gases. Vamos a definir la temperatura de salida de los gases. Entonces, esta temperatura de los gases uno la puede definir. Digamos que uno puede definir esta temperatura de los gases de acuerdo a una norma, y buscamos cuál es la temperatura mínima a la que deben salir unos gases de escape. En este caso vamos a decidir que es 150 grados centígrados. Entonces vamos a definirlo aquí como parámetro de salida de gas de salida. Vamos a definirlo entonces como 150 grados centígrados. Entonces digamos que esta es la temperatura mínima de la salida en la chimenea, 150 grados centígrados. Esa temperatura de 150 grados centígrados va a ser la temperatura 6. Entonces definimos como T6 va a ser igual a la temperatura de gas de salida. Vamos revisando los estados. Aquí tenemos entonces, tenemos estado 5, tenemos estado 6. Falta definir los estados 3 y 4 que corresponden a la línea de fluido orgánico. Listo, dicho esto, entonces vamos a proceder con el balance de energía en el sistema de recuperación de calor. Entonces vamos a hacer este balance con las entalpías. Voy a hacerlo acá nuevo para que se entienda bien.
Vamos a escribir el balance de energía. Recordemos que este es el sistema de recuperación de calor. Aquí tenemos la línea 2, 3 y por acá tenemos la línea 5 y la línea 6. Entonces hacemos el balance de energía. Sería entonces la energía que entra en 5 más la energía que entra en 2, que sería entonces flujo másico en 5. El flujo másico en 5 es el flujo másico de gas. Y el flujo másico en 2 sería el flujo másico de fluido orgánico. Entonces aquí tenemos energía que entra en 5. Sería entonces M de gas por la entalpía en 5 más M de fluido orgánico por la entalpía en 2 va a ser igual a M punto de gas por la entalpía en 6 más M punto de fluido orgánico por la entalpía en 3. Entonces, este sería nuestro balance de la ecuación de balance de energía, ¿cierto? ¿Entendida esta ecuación? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a escribir, vamos a hacer el script de esa ecuación. Entonces el flujo de gas para nosotros se llama m dot gas. Entonces m dot gas por H5 más m de fluido orgánico. El m de fluido orgánico para nosotros se llama m dot FO por H2. Esto va a ser igual a M2 de gas por H6 más M2 de fluido orgánico por H3. ¿Qué podemos definir aquí? Fíjense que como nosotros fijamos aquí, como nosotros aquí en este punto 6 fijamos una temperatura, nosotros dijimos que esta temperatura va a ser de 150 grados centígrados y esta temperatura de entrada de 250 grados centígrados. Aquí podemos definir con esta temperatura el valor de la entalpía en 6. Entonces vamos a definirla, podemos definirla aquí antes, ¿cierto? La entalpía 6 va a ser igual a la entalpía del aire a la temperatura igual a la temperatura en 6. Entonces con esta línea de código calculamos la entalpía que va aquí en esta ecuación. De tal forma que M2 de gas es conocido, H5 es conocido, M2 de fluido orgánico es conocido, H2 es conocido, M2 gas es conocido, H6 es conocido y el balance de energía nos va a dar entonces el H3. Le vamos a proceder aquí, vamos a darle y aquí tenemos entonces una entalpía en 3. Entonces podemos calcular entonces una entalpía en 3. Tenemos entonces el balance de energía del sistema de recuperación de calor. Vamos a ver qué estado nos hace falta. Ya tenemos el estado 3,
del estado 3 yo tengo la entalpía y también tengo la presión 3. Voy a definir acá arriba esa presión 3. La presión 3 va a ser igual a la presión de alta. O va a ser más bien igual a la presión 2. Mismo argumento aquí, que la caída de presión es 0. Entonces si conozco la presión en 3 y conozco la entalpía en 3, voy a calcular el resto de propiedades. Entonces lo que voy a hacer es, fíjense que el estado 2 está definido en función de la entalpía de la presión. Entonces lo que me voy a hacer es que voy a tomar toda esta rutina aquí para calcular propiedades, y lo único que voy a hacer aquí es cambiar el 2 por 3. Volumen 3, entalpía en 3, temperatura en 3, calidad en 3. A ver si queda completamente definida. Entonces efectivamente fíjense que aquí ya este estado 3 quedó totalmente definido. ¿Qué notan con la calidad ahí, muchachos? No sería que sería una mezcla, ¿no? Pero de 0.7. Exacto, ahí donde está, nos está dando una mezcla, ¿cierto? Nos está dando una mezcla, y no solamente una mezcla, sino que me está dando una condición imposible. ¿Cuál es la condición imposible? Fíjense el valor de temperatura que tiene aquí. 5000. No, son 5. Ah, 5, sí. 5, o sea que no puede ser, ¿cierto? Entonces, este caso no puede ser esa... No puede ser posible esa temperatura. No puede ser posible esa temperatura. Por lo tanto, vamos a revisar aquí. Tenemos que... Si ese... Ingeniero, la Sí. temperatura cuando llamamos la temperatura en el estado 6, o bueno, en el punto 6 dice que es igual a la temperatura de los gases de salida, ¿cierto? Esa temperatura de los gases de salida está definida en código en qué parte. O sea, en acá no. Del estado 6. No dijo que era 150, ¿no? Yo le puse constante, se lo puse aquí arriba en los datos, como en los datos del motor. Fíjate que aquí lo puse como T-gas out igual a 150. Ya, es que este código que está viendo acá no lo tenía. No me di cuenta de eso. Listo. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí para resolver este problema? Para resolver este problema podemos hacer lo siguiente. Si miramos esta ecuación, ¿cierto? Si miramos esta ecuación, nosotros aquí podemos... ¿Qué pasa? Les hago una pregunta. ¿Qué pasa con la temperatura en 3? Si reduzco el flujo másico de fluido orgánico. No disminuye, ¿no? No. Porque estamos metiendo la misma cantidad de calor. Digamos que estamos metiendo Q, que es fija, es constante. Porque ese Q va a depender de este delta de temperatura. Si tú metes más calor en un flujo más pequeño, ¿qué le pasa a la temperatura? Por ejemplo, te lo voy a poner así. Si tú le metes 1 kilojoule de energía
a un tanque de agua de 1000 litros y le metes 1 kJ de energía a un vaso de agua, ¿quién se calienta más? El vaso. El vaso. Entonces lo que podemos hacer aquí es, vamos a condicionar el flujo de fluido orgánico a la temperatura máxima en 3. Ahora, físicamente, esta temperatura en 3 máximas, ¿cuál es la máxima temperatura que podrías tener 3 por transferencia de calor? ¿Cuál es la máxima temperatura a la que podría llegar 3? Tendría que ser igual a T2, ¿no? No, temperatura. O sea, T2 es fluido 100, ¿no? orgánico. No, no. ¿Te vieron transferencias? ¿Cierto? Sí. Transferencia de calor. Suponemos que aquí Bueno, tenemos... la pregunta es el toro. ¿Cuál es la temperatura máxima que podría tener el flujo en 3? Esta temperatura aquí en 3. Suponiendo que es un flujo cruzado, vamos a suponer que es un flujo cruzado. ¿Cierto? La máxima, aquí, digamos que este punto aquí es la temperatura 5 y este punto aquí es la temperatura 3. La máxima temperatura que puede tener 3, ¿cuál es? Es la temperatura 5. Exacto, cercana a T5. ¿Cierto? La máxima temperatura que podríamos tener 3 son temperaturas cercanas a T5. Entonces no podemos obviar este hecho y más bien quien se tiene que esto se debe cumplir, ¿cierto? Porque si no nos dan locuras aquí. El balance de energía da locuras. Entonces primero vamos a condicionar la temperatura 3 de tal forma que el flujo, ¿cierto? Que el flujo se acomode. Entonces podemos definir que la temperatura 3 va a ser igual, ¿cierto? A alfa por la temperatura 5. Donde alfa lo podemos definir por ejemplo como 0.95. Es decir, si alcanzan temperatura 3 alcanzan 95% de la temperatura máxima. ¿Listo? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para mantener condiciones reales. Para mantener, porque un balance de energía te puede dar una temperatura por allá de 2000 grados. Pues, así te puede dar balance de energía a 2000 grados, pero es imposible porque, ¿cierto? La temperatura máxima de todo el proceso es 250. Ninguna temperatura debe ser. Entonces lo que podemos hacer es que vamos a escribir esta temperatura 3 amarrada a la temperatura máxima del gas. Vamos a escribirla en este caso, temperatura 3 igual a 0.95 por T5. Pero al definir eso, tenemos que eliminar cualquier ecuación del flujo másico para que el flujo másico sea una solución. Entonces, ¿dónde tenemos definido el flujo másico? Recordemos esta ecuación, si la ven aquí. Aquí esta ecuación nos relaciona el flujo másico de fluido orgánico con respecto al flujo de gas. Entonces, esta ecuación la vamos a restringir. Y como vamos a restringir esa ecuación, más bien lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir la temperatura 3 como alfa por la temperatura 5. Y vamos a definir ese alfa como 0.95. Este alfa indica más bien aproximadamente qué tan bueno es el intercambiador.
Ok, entonces tenemos temperatura 3 igual a alfa. Entonces mire lo que nos sale aquí. La temperatura está fuera del rango de refrigerante. Debe estar entre 170 Kelvin y 460 Kelvin. $460 Kelvin, así como está con esta condición, está llegando a 237 grados centígrados. Entonces vamos a disminuir ese alfa. A ese alfa le vamos a colocar 0,75, por ejemplo. Ok, vamos a mantenerla así. Vamos a darle el alfa .5. A ver qué pasa. Ahí tenemos una temperatura de 125 grados centígrados para el fluido orgánico. Y vamos a ver cuánto nos da el flujo de refrigerante. Miren el flujo de refrigerante. El flujo de refrigerante nos da 0.0038 kilogramos segundo, mientras que el flujo de gas nos da 0.01385 kilogramos por segundo. Entonces este flujo de refrigerante es ajustado para que la temperatura 3 sea 125 grados centígrados. Listo, vamos a ver si ya terminamos el estado 3. Ahora tendremos que hacer el estado 4. Recordemos el estado 4, que es un poco más sencillo, porque el estado 4 simplemente es el análisis de una turbina. En este caso vamos a asumir que la turbina es isentrópica y vamos a generar una potencia W turbina. Aquí está entrando 3 y está saliendo 4 y estamos generando con la turbina. Aquí simplemente hacer el balance de energía, que es H3 por M de fluido orgánico por H3 va a ser igual a M de fluido orgánico por H4 más W de turbina. En la turbina tenemos algo especial. Como la turbina es isentrópica, idealmente isentrópica, vamos a asumir entonces que hace S4, la entropía en 4 va a ser igual a la entropía en 3. También conocemos que la presión en 4 va a ser igual a la presión de baja, a la presión en L. Que esa presión de L viene siendo la presión en 1, para definirla una sola vez. Presión 4 va a ser igual a presión en 1, S4 es igual a S3, serían como los estados.
Y después de definir, primero se definen los estados y luego se completa con el balance de energía. Entonces vamos a definir los estados de 4. Entonces aquí tendríamos proceso 3-4, turbina isentrópica. Entonces vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir que S4 va a ser igual a S3. ¿Sí? Una característica de la turbina reversible. ¿Qué otro estado tenemos aquí? La presión en 4 va a ser igual a la presión en 2. Perdón, a la presión en 1. Porque tanto el condensador como la caldera no hay caída de presión. Entonces podemos definir el estado de 4. Vamos a definir entonces la entalpía en 4. Es igual a la entalpía del fluido orgánico con estas dos propiedades, con la entropía igual a S4 y con la presión igual a la presión 4. ¿Qué otra? Vamos a determinar todas las propiedades de 4. Tenemos S4, P4, H4. Vamos a determinar el volumen específico en 4. Veamos que nos falta aquí. Volumen, nos falta la temperatura. Y la calidad. Entonces aquí tenemos todo el estado 4 definido. La entalpía, la presión, la entropía, el volumen específico, la calidad y la temperatura. O sea que con esa expansión pasamos de 125 grados, pasamos a 55.48 grados centígrados. Entonces podemos hacer el balance de energía en la turbina. Balance de energía que en la turbina entonces sería igual a M3 por H3
copiar aquí. M2 de fluido refrigerante por H3 va a ser igual a M2 de fluido refrigerante por H4 más el W de la turbina. Entonces aquí tenemos un W de la turbina de 0.2. Esto da en 0.2 kilojoule por segundo, o sea, 0.2 kilovatios. Tenemos entonces un W de turbina de 0.2 kilovatios. Esto es fíjense que es una potencia pequeña. 0.2 kilovatios es una potencia pequeña, típico de los ciclos orgánicos, porque estamos utilizando un flujo de gas pequeño, ¿cierto?, para producir algo de energía. Vamos a ajustar aquí unidades para que quede el código bien depurado. W turbina, esto quedaría en kilojoules segundo. Que es equivalente a kilovatios. W la bomba, vamos a corregir la unidad, también es kilojoules segundo. Y digamos entonces ya tenemos el balance de energía listo. Vamos a ver qué nos falta por definir en los estados. Para terminar el ciclo debemos terminar los estados 5 y 6. Nos falta entonces la entropía, volumen específico y la calidad, pero la calidad no aplica porque recuerda que el estado 5 y el estado 6 son los estados del gas del motor. Entonces vamos a devolvernos aquí, vamos a definir ese 6. Que es la entropía del aire con H igual a H6 y con P igual a P6. Ahí lo tenemos. Vamos a definir ese 5. Utilicemos el mismo código. Que es la entropía del aire con P igual P5 y H. A ver, H5 no lo tenemos. Así, H5 sí lo tenemos y H igual a H5. S5. Y los volúmenes específicos. Volumen específico 5 y 6.
Vamos a cambiar aquí volumen 5. Y el volumen específico 6. Simplemente cambiamos el 5 por 6. Listo, y ahí tenemos, digamos, ahí tenemos entonces ya nuestro análisis de nuestro ciclo orgánico ideal completo. Ideal. Entonces vamos a hacer unos cálculos, vamos a hacer unos análisis de ciclo. Lo primero que vamos a determinar es la eficiencia del ciclo. Vamos a determinar entonces la ETA del ORC, Organic Ranking Cycle. La eficiencia va a ser igual. Antes de la eficiencia vamos a definir otras cosas. Vamos a definir el calor de entrada. El calor de entrada es el calor que le robamos a los gases de escape, es decir, H6 menos H5 por el flujo de gas. Entonces esto sería M2 gas por HD6 menos HD5. Ese sería el Qin. Perdón, H5 menos H6. 5 menos HD6. Entonces miremos, ¿cuánto es el Qin? 1.42 kilovatios de potencia. Vamos a definir también el trabajo neto. El trabajo neto es el de turbina menos la bomba. Vamos a definir trabajo de turbina menos el W de la bomba, que es uno de los primeros que calculamos por acá. Entonces, muchachos, miren esta tristeza. Miren esta tristeza aquí. Estamos utilizando 1.42 kilovatios para producir 0.2 kilovatios. Pero no se alarme porque esto es característico de los ciclos orgánicos. Los ciclos orgánicos son ciclos de muy baja eficiencia. O sea que está bien el análisis. Eso concluye que el análisis está acorde a lo que dicta la literatura y acorde a la termodinámica del proceso. Vamos a definir entonces también la eficiencia. Eta ORC va a ser igual a la potencia generada dividida en calor en la entrada. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí en la eficiencia? Entonces, mira, la eficiencia del ORC vamos a multiplicarla por 100 para que nos quede por 100 y vamos a decirle aquí
que esta es porcentaje. Entonces mira aquí, aquí podemos apreciar la eficiencia del ciclo orgánico nos da de 17%. Todavía es elevada comparada con la literatura, que la literatura está más baja. No sé si quién es, más o menos, quién me dice por cuánto está la eficiencia del ciclo orgánico de lo que han leído. Normalmente la puedo encontrar menor a esta. Menor al 10%, ¿no? Sí, puede ser 9, 12%. ¿Por qué aquí la eficiencia nos está dando un poco más alta? Primero porque estamos exagerando tal vez con la temperatura 3, ¿cierto? Por ejemplo, podemos bajar el alfa a 0.4 y alcanzar y que el fluido orgánico alcance el 40% de la temperatura máxima. Y también por las eficiencias isentrópicas de la turbina. La turbina tiene una eficiencia isentrópica como tal. Porque estamos utilizando aquí una turbina ideal, pero no es así. Entonces vamos a hacer el siguiente estudio. Vamos a ver qué pasa con respecto a la termodinámica del ciclo. ¿Qué fluido estamos utilizando? 134A. Entonces vamos a utilizar un diagrama. Diagrama de 134A. Y vamos a hacer un diagrama TS. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué niveles de presión escogimos nosotros aquí. Tenemos dos presiones aquí. 40 y 350 kilopascales. Vamos aquí al diagrama R134A. Y solamente vamos a hacer las dos líneas de presión, una de 40 y otra de 350 kilopascales. Vamos a el diagrama TS. Ay, 40, 350. Diagrama TS. Ok. Voy a hacer una cosa, voy a guardar. La vez pasada no guardé y tuve que hacer, digamos que todo el código nuevamente. A ver qué está pasando. Hubiera escrito por el grupo. Sí, yo les escribí. ¿Quién tiene el código? Nadie me dijo nada. Qué raro, no lo leí, nosotros sí lo teníamos. Para que veas tú, Nosotros lo hicimos otra vez. Yo te voy a mostrar. Yo Mire, solo mire, tenía mire, ingeniero, mire. sino que no andaba en la casa en ese momento y llegué justo a las 6. Mira, aquí le escribí, por favor,
lleve el código donde lo dejamos. Si alguien lo puede compartir, serviría porque no estoy seguro de haberlo guardado y efectivamente no lo guardé. Me tocó verme el video a mí mismo para poder copiar otra vez el código donde lo habíamos dejado. Pero igual no era mucho porque habíamos analizado primero el proceso y los balances. Sí, y usted nos había dicho que encontráramos la temperatura en 3 y los estados en 3, pero ahí, o sea, ahí había, pues cuando yo lo estaba resolviendo, me quedó como una incongruencia, porque como ya habíamos definido, entre comillas, el estado 4 porque usted nos dio una calidad, entonces también nos dio la temperatura de salida eh, que debía tener o sea, cuando había el intercambio, en el intercambiador de calor, la temperatura que salía en los gases de escape. Entonces, eso nos da un S3 diferente Ah, ok, al del ya te entiendo. S4. Sí, sí, sí. Entonces, ay, yo tenía esa duda y se la iba a preguntar, pero como hice el código otra vez, entonces, pues, viendo aquí que ya, que no definió una calidad para 4, sino... Ok, no, pero sí, tienes razón. Se puede definir, uno podría definir la calidad en 4, sino que en los ciclos orgánicos, eh, a veces el estado 4 no es necesariamente, todavía te puedes encontrar con sobrecalentado. A ver, me explico. Un diagrama de vapor, un diagrama de vapor es más o menos una campana gaussiana. Un diagrama de un refrigerante te da como así. ¿Sí notan la diferencia? Sí, claro. yo vi el video que usted hizo de ciclo de vapor, bueno, Esa. el que hizo en máquinas térmicas, creo Ajá. que fue, y yo vi cómo daba, Eh, incluso yo grafiqué también el problema que teníamos nosotros, lo grafiqué, y vi cómo quedaba la gráfica. exacto, porque ¿qué pasa con el vapor? En el vapor es más fácil definir este estado porque, cierto, es muy fácil cruzarse de aquí de sobrecalentado a mezcla, ¿sí ven? Mientras un ciclo orgánico es bastante difícil. ¿Qué va a pasar en un ciclo orgánico? Que puedes quedar acá abajo, pero no en mezcla, sino que todavía queda en sobrecalentado. Por eso que estoy tratando de hacer es, eso depende de las presiones que estemos manejando, pues estoy tratando de hacer esto. Vamos a hacer el 134 aquí. R134A. Profe, ahora que termine, nos puede pasar el código, por favor. O sea, para ponerlo en el informe también. Sí, sí, claro. Mire, este es el diagrama 134A. ¿Qué me estoy dando cuenta aquí? Aquí tenemos la presión de 69 kilopascales, 345 kilopascales. ¿Cuál es la presión de baja que definimos nosotros? 40. Definimos una presión muy baja. Vamos a definir una presión más real. Mira lo que pasa cuando defino 40. A ver. Miren, que cuando defino 40 me dice que una temperatura que da menos 44 grados centígrados. Entonces hay que acompañar también como que la lógica a los estados termodinámicos. ¿Qué pasa? Menos 44 grados centígrados. Siento una temperatura demasiado baja. Vamos a ver y vamos a analizar este gráfico aquí. Vamos a analizar. Fíjense que aquí a 70 kilopascales, a 70 kilopascales tenemos una temperatura por debajo de. Déjenme ver si puedo.
reducir los intervalos a 10. Vamos a definir la máxima presión como 130. Temperatura 130. Miremos los límites del ciclo orgánico. También es importante analizar aquí las... Vamos a empezar de menos 50. Si yo estoy aquí en 70 kilopascales, tengo temperaturas de menos 30. Pudiéramos empezar por temperaturas de menos 20. Eso nos da como aproximadamente la presión de baja nos puede dar como 80 kilopascales. Entonces vamos al código, vamos a colocarle aquí la presión de baja 80 kilopascales. ...80 kilopascales ya es una eficiencia un poco más real... ...que una cosa es la eficiencia... ...otra cosa es que esos puntos termodinámicos sean... Vamos a ver que tenemos aquí como presiones de alta. ...345 kilopascal... ...digamos que esta expresión si la podemos manejar... ...podemos incrementar la presión de alta... ...la presión de alta no pasa nada. Ahora voy a tratar de superponer el gráfico. Vamos a utilizar dos líneas de presión, una a 70 y la otra, perdón, una a 80 y la otra a 350. Eso, ahora sí. Entonces miren, estas dos líneas la línea de alta presión se simboliza roja y la línea de baja presión se simboliza de color azul. Entonces, listo. Aquí tenemos el proceso. Miren que así es posible definir calidad, pero si definimos calidad, la temperatura que vamos a aprovechar va a ser muy baja, no es una temperatura realista. Vamos a hacerle un plot. En X vamos a colocar la entropía y en Y vamos a colocar la temperatura. Desde la 1 hasta la 4.
Entonces aquí básicamente punto 1 y 2 están casi que pegados, indicando que no se consume nada. El punto 3 estaría aquí y el punto 4 estaría aquí. O sea que la turbina sigue botando vapor sobrecalentado. Ahora, ¿por qué se me va esa línea hacia allá? No tengo idea. A ver. Voy a hacerla otra vez para ver si no se ve esa línea así. Overlay plot. Hacerla que empiece en la 4 y termine en la 1. A ver qué pasa. No, no se puede. Ahí será. En X la entropía y en Y la temperatura. Tocó a las malas. Vamos a ver, entonces. Overlay plot. S y temperatura que empieza en 1 y termine en 2. No, toca hacerla sin los puntos. Y ya nos toca hacer diagrama por otra parte. O sea, se toca así y toca colocarle los puntos manuales, porque ni modo. Plot, overlay plot, S y T, que no me coloque sin línea. Ya. Coloque símbolos simplemente y ya. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Este sería nuestro ciclo termodinámico. Y concluimos con la eficiencia de este ciclo, un 12.39%. ¿Qué podemos estudiar aquí? Podemos estudiar muchas cosas. Una cosa que podemos estudiar aquí es... La exergía, ¿no? no, haciendo una sensibilidad. La exergía es una ecuación adicional. Lo que podemos estudiar aquí, bueno, si podemos estudiar la exergía y las irreversibilidades. Pero antes de la exergía vamos a hacer un análisis de sensibilidad, que es lo que son las gráficas que vamos a publicar en el paper. Entonces, ¿cómo hacemos un análisis de sensibilidad? Aquí tenemos los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada que tenemos en este modelo son estos. Y tenemos para el ciclo orgánico, tenemos digamos que esto que tenemos aquí, pH y PL. Entonces vamos a hacer una cosa, podemos modificar, vamos a estudiar el efecto de pH. El efecto de la presión de alta en la eficiencia, en el rendimiento del ciclo orgánico.
Entonces colocamos a pH como comentario y lo que hacemos es una tabla paramétrica. Entonces nos vamos aquí, tabla de parámetros, y en la tabla de parámetros lo que hacemos entonces es colocar lo que queremos estudiar. ¿Qué queremos estudiar aquí? Pues el W turbina y la eficiencia del ciclo. Variando la presión de alta. Entonces lo que hacemos aquí es que en esta columna vamos a variar la presión de alta. La podemos variar entre, digamos que 200 y 400 kilopascales. Y aquí entonces calculamos. Y vamos a graficar. Vamos a graficar aquí. Nueva gráfica XY-plot. En el eje X vamos a graficar la presión. Mientras que en el eje Y vamos a graficar la eficiencia y la potencia. Vamos a graficar la eficiencia y la potencia. Vamos a escoger un valor mínimo. Mínimo vamos a colocar 0 y máximo vamos a colocar 100. Intervalos de 10 en 10, por decirlo así. Ok, aquí nos sale esta gráfica. Ahora, esta gráfica tiene dos unidades que no se pueden comparar. La potencia por un lado, que tiene unidades de kilovatios, y la eficiencia. Entonces lo que vamos a hacer es que a esta gráfica le vamos a colocar dos ejes. Entonces vamos a seleccionar a una de las dos. Por ejemplo, vamos a poder ser la potencia, y la potencia la vamos a organizar en un eje secundario aquí en Y2. Entonces aquí tenemos la potencia. Y nos falta, esta sería la eficiencia. A ver, a ver, a ver. Bueno, la eficiencia en el eje primario y la potencia en el eje secundario, ahora sí. Ay, ¿por qué cogió esto aquí otra vez? La eficiencia en Y1, la eficiencia en Y1. Bueno, lo deja así, no entiendo. La eficiencia sería eficiencia del ciclo, y por acá tendríamos valor de potencia. Entonces vamos a dar la escala de potencia que tenemos. Vamos a verificar los datos. Tenemos potencias entre .11 hasta de .1 a .2. De 0.1
hasta 0.2 en intervalos de 0.01, por ponerlo un ejemplo. Entonces aquí tenemos la potencia. Del ciclo Rankine orgánico en kilojoules segundo. Para que no se vean superpuestas, vamos a cambiar la escala aquí. Vamos a colocarle aquí de 1 a... Entonces aquí tenemos la gráfica. Entonces aquí tenemos un comportamiento de la eficiencia máxima del ciclo se alcanza cuando la presión de alta es de 400 kilopascales. Vamos a variar la presión mínima. Creo que es 70. No, porque me sale 200. Ah, porque la variante 200. Listo, muchachos, ya entonces de esa forma podemos empezar a hacer los análisis de ciclo. Tarea. Uno. Calcular los flujos de exergía. Segundo, y para dar constancia, listo, muchachos, ¿me escuchan ahí? Sí, bro. Entonces, lo que van a hacer y van a desarrollar ustedes solo esta semana es van a ir haciendo una redacción de la introducción de los respectivos de los respectivos artículos, de los respectivos trabajos,
y van a hacer estas tres cosas. Primero, a este código, así como está, van a calcular los flujos de exergía. Los flujos de exergía. Segundo, van a modificar el código para introducir un término de eficiencia isentrópica de turbina a un 95%. Y tercero, van a sacar esta misma curva que están viendo aquí, la de eficiencia versus presión y la de trabajo neto versus presión, cambiando el fluido orgánico. ¿Queda clara la tarea? Sí, señor. Listo. Entonces, allá ya la otra semana nos vemos presencialmente. Cada quien va a hacer una pequeña presentación de 3 diapositivas mostrándome los resultados, ¿cierto? Mostrándome la tarea. Listo. Entonces vamos a iniciar los primeros 15 minutos de la clase de la próxima semana para que ustedes me muestren estos 3 puntos. Las exergías, las eficiencias isentrópicas 95% de la turbina, o sea que tienen que modificar el código de la turbina. Ya no es una turbina real, sino que hay un trabajo real y un trabajo isentrópico. Y van a comparar y van a hacer esta misma gráfica que está aquí con otro fluido orgánico. Paralelamente van organizando y ya vamos a empezar a revisar el texto. Por ahí les voy a compartir esta misma noche o mañana les voy a compartir digamos que otro artículo, esto para que tengan más referencias, guías en la redacción del que vamos a desarrollar. Y vamos a empezar también a revisar redacción en la próxima clase. Entonces, cualquier cosa voy a estar pendiente del grupo ya que somos pocos y muchas gracias a todos y buenas noches a todos. Gracias, ingeniero.